300 metros bajo el desierto de Chihuahua, al fondo de túneles donde el aire arde y la oscuridad pesa como roca líquida, hay una cámara que ningún ser humano estaba preparado para ver. Las lámparas revelan columnas de cristal translúcido, del tamaño de árboles, vigas minerales que cruzan la cavidad en todas direcciones, superficies que reflejan la luz como espejos de hielo, en medio de un infierno de casi 60 grados. Algunos miden 12 metros y pesan 55 toneladas. Son los cristales más grandes jamás encontrados en la Tierra, ocultos 500.000 de años. Pero lo perturbador no fueron los cristales, fue lo que encontraron dentro de ellos. Si te fascinan los misterios ocultos del territorio mexicano, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún descubrimiento. La historia de este hallazgo comienza en el año 2000, cuando dos hermanos mineros llamados Eloy y Javier Delgado perforaban un nuevo túnel en la mina de Naica, operada por Industrias Peñoles, una de las empresas mineras más importantes de América Latina. La mina, dedicada principalmente a la extracción de plomo, zinc y plata, llevaba décadas funcionando en esa región del municipio de Saucillo, Chihuahua. Los hermanos Delgado no buscaban cristales ni fenómenos geológicos extraordinarios. Buscaban vetas de mineral comercialmente explotable. Pero lo que encontraron aquella jornada cambiaría para siempre la historia de la geología, la astrobiología y nuestra comprensión de los límites de la vida. Al abrir paso a través de la roca, los Delgado accedieron a una cavidad que parecía sacada de otro planeta. La cueva, bautizada después como la Cueva de los Cristales, contenía formaciones de selenita, una variedad cristalina del yeso, de dimensiones inverosímiles. No se trataba de cristales decorativos de museo, eran estructuras geológicas monumentales, vigas translúcidas que atravesaban la cámara en ángulos caprichosos, algunas apoyadas sobre el suelo como columnas caídas de un templo imposible, otras suspendidas en el aire como puentes hacia ninguna parte. El cristal más grande registrado alcanza los 12 metros de longitud, 4 metros de diámetro y un peso estimado de 55 toneladas. Para dimensionar esa cifra, basta imaginar un autobús escolar hecho enteramente de mineral translúcido. Porque la Cueva de los Cristales no solo es única por su belleza, sino por su peligrosidad. La temperatura interior alcanza los 58 grados centígrados, con una humedad relativa que roza el 99%. Sin trajes refrigerados, máscaras con suministro de aire frío y protocolos estrictos de tiempo, un ser humano puede perder la conciencia en 10 minutos y morir en 15. Es, literalmente, un horno húmedo sellado bajo 300 metros de roca. La pregunta que inmediatamente surgió entre los geólogos fue tan simple como abrumadora. ¿Cómo se formaron cristales de semejante tamaño? La respuesta llegó gracias al trabajo del investigador español Juan Manuel García Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien publicó sus hallazgos en la prestigiosa revista Geology en 2007. Según García Ruiz y su equipo, la formación de los megacristales de Naica se debió a un proceso geológico extraordinariamente lento y extraordinariamente estable. A varios kilómetros bajo la mina, existe una cámara magmática que durante cientos de miles de años calentó las aguas subterráneas, ricas en minerales, a una temperatura específica, alrededor de 58 grados centígrados. A esa temperatura exacta, la anhidrita, un mineral de sulfato de calcio, se disuelve lentamente en el agua, liberando iones que, al enfriarse apenas unas fracciones de grado, se recombinan como selenita, es decir, como yeso cristalino. Lo decisivo no fue la química en sí, sino la estabilidad del proceso. Durante aproximadamente 500.000 años, según las estimaciones más conservadoras, la temperatura del agua dentro de esa cavidad se mantuvo casi invariable. Sin fluctuaciones térmicas significativas, sin perturbaciones geológicas mayores, sin cambios en la composición del agua, los cristales crecieron molécula por molécula, capa por capa, a una velocidad que desafía la paciencia humana. Las mediciones realizadas por el equipo de Alexander Van Driesch, utilizando agua actual de Naica, arrojaron una tasa de crecimiento de aproximadamente 0.14 angstroms por segundo. Es la velocidad de crecimiento cristalino más lenta jamás medida directamente en cualquier proceso de formación mineral conocido. A ese ritmo, los cristales más grandes habrían necesitado hasta 1 millón de años para alcanzar sus dimensiones actuales. 500.000 de años.
1 millón de años. Es fácil escribir esas cifras, pero difícil comprender lo que significan. Cuando esos cristales comenzaron a formarse, el Homo sapiens aún no existía como especie. Los neandertales apenas comenzaban a poblar Europa. América era un continente vacío de presencia humana. Y bajo el desierto de Chihuahua, en absoluto silencio, en absoluta oscuridad, en un agua caliente y saturada de minerales, unas estructuras de cristal crecían con la paciencia infinita de la geología. No necesitaban testigos, no necesitaban nombre, no necesitaban propósito, simplemente crecían. Pero la cueva de los cristales no fue el primer hallazgo extraordinario en el complejo minero de Naica. 90 años antes, en 1910, mineros que trabajaban en niveles superiores de la mina descubrieron otra cavidad asombrosa, la Cueva de las Espadas, ubicada a unos 120 metros por encima de la Cueva de los Cristales. Esta cámara contenía cristales de selenita más pequeños, de aproximadamente 1 metro de longitud, dispuestos en formaciones que recordaban hojas de espadas medievales clavadas en las paredes de roca. La diferencia de tamaño entre los cristales de ambas cuevas no es casual. Según los investigadores, la Cueva de las Espadas experimentó un enfriamiento más rápido en algún momento de su historia geológica, lo cual detuvo prematuramente el proceso de crecimiento cristalino. Los cristales de la cueva inferior, en cambio, siguieron creciendo durante cientos de miles de años adicionales, porque las condiciones térmicas se mantuvieron estables a mayor profundidad. Además de estas dos cámaras principales, exploraciones posteriores revelaron la existencia de otras cavidades en el sistema. La Cueva del Ojo de la Reina, descubierta también alrededor del año 2000, y la Cueva de las Velas, así como el llamado Palacio de Hielo, encontrado en 2009 a unos 150 metros de profundidad, que contiene formaciones cristalinas más pequeñas y filiformes, de una delicadeza que contrasta con la monumentalidad de la cueva principal. Cada una de estas cámaras representa una variación del mismo proceso geológico, modulada por diferencias sutiles de temperatura, presión y composición química del agua. Juntas conforman un laboratorio natural sin equivalente conocido en el planeta. Y es precisamente esa condición de laboratorio natural lo que llevó a uno de los descubrimientos más perturbadores realizados en Naica, un descubrimiento que no tiene que ver con minerales, sino con vida. Dale like y quédate, porque lo que los científicos encontraron vivo dentro de esos cristales es lo que realmente dejó en shock al mundo entero. En febrero de 2017, durante la reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, la investigadora Penelope Boston presentó un hallazgo que provocó tanto fascinación como escepticismo en la comunidad científica global. Boston, quien entonces se desempeñaba como directora del Instituto de Astrobiología de la NASA en Moffett Field, California, anunció que su equipo había encontrado microorganismos vivos atrapados dentro de las inclusiones fluidas de los cristales gigantes de Naica. No en la superficie de los cristales, no en el agua que los rodeaba. Dentro de ellos, sellados en diminutas burbujas de líquido encapsuladas por el mineral durante su crecimiento. Según los análisis realizados por el equipo de Boston, esos microorganismos habían permanecido en estado de latencia durante un periodo estimado de entre 10.000 y 50.000 años. Atrapados en cápsulas microscópicas de agua antigua, sin luz, sin nutrientes externos, sin contacto con la biosfera de la superficie, esos organismos habían sobrevivido en condiciones que, según la biología convencional, deberían haber sido incompatibles con cualquier forma de vida. Y lo más asombroso, cuando los investigadores extrajeron cuidadosamente esas inclusiones y las colocaron en medios de cultivo en el laboratorio, los microorganismos despertaron. Comenzaron a metabolizar, comenzaron a reproducirse. Estaban vivos. Boston describió esos organismos como formas de vida completamente novedosas, sin parentesco cercano con ningún género conocido por la ciencia. Sus parientes más próximos, según los análisis genéticos, eran microorganismos encontrados en cuevas de otras partes del mundo, en suelos volcánicos o en ambientes contaminados con compuestos orgánicos como el tolueno. Eran, en otras palabras, extremófilos, organismos adaptados a condiciones que para la inmensa mayoría de la vida terrestre resultarían letales. No necesitaban luz solar, no dependían de la fotosíntesis, obtenían su energía de procesos quimiosintéticos, alimentándose de compuestos minerales presentes en el agua atrapada. La importancia astrobiológica de este hallazgo es difícil de exagerar.
Si microorganismos pueden sobrevivir durante decenas de miles de años encerrados dentro de cristales minerales, en condiciones de temperatura extrema y sin ningún aporte externo de energía biológica, entonces las posibilidades de encontrar vida en otros cuerpos del sistema solar, Europa, Encélado, incluso Marte, se amplían considerablemente. Boston misma lo expresó con claridad. El descubrimiento de NAICA expandía lo que ella llamó el Atlas de Posibilidades para la búsqueda de vida extraterrestre. No se trataba de especulación, se trataba de evidencia concreta obtenida bajo el desierto de Chihuahua, de que la vida puede persistir en condiciones que hasta hace poco considerábamos absolutamente estériles. Conviene, sin embargo, matizar. Los resultados presentados por Boston en 2017 fueron preliminares, comunicados en una conferencia científica antes de pasar por el proceso completo de revisión por pares. Algunos investigadores expresaron cautela, señalando la dificultad de descartar completamente la contaminación durante la extracción de las muestras. Otros cuestionaron las estimaciones de antigüedad. La ciencia, cuando funciona bien, avanza con escepticismo metódico, no con titulares. Pero el consenso general fue que, de ser precisos los resultados de Boston, NAICA representaba uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la astrobiología. Un lugar donde la frontera entre lo vivo y lo inerte, entre lo posible y lo imposible, se había vuelto borrosa. Y aquí es donde la historia de NAICA adquiere una dimensión que trasciende la geología y la biología para adentrarse en un territorio más complejo, el de la ética, la economía y la identidad cultural. Porque la Cueva de los Cristales existe como espacio visitable únicamente gracias a la actividad minera. Sin las bombas de agua que Industrias Peñoles operó durante décadas para mantener seca la mina, la cueva estaría, como estuvo durante 500.000 años, completamente sumergida. El agua subterránea caliente que creó los cristales es también el medio que los protege y que, al ser retirado, los expone a la degradación. Desde el momento en que las bombas vaciaron la cavidad, los cristales comenzaron un proceso lento pero irreversible de deterioro. La pérdida de agua de cristalización, la aparición de microfracturas, el opacamiento gradual de superficies que habían sido translúcidas durante milenios. En 2015, cuando la actividad extractiva en ciertos niveles de la mina dejó de ser rentable, Industrias Peñoles detuvo las bombas de drenaje. El agua subterránea, obedeciendo la misma lógica geológica que había operado durante 500.000 de años, volvió a inundar las cavidades. La Cueva de los Cristales quedó nuevamente sumergida, inaccesible para la exploración humana directa. Algunos científicos recibieron la noticia con alivio. La reinundación detenía el deterioro de los cristales y restauraba, al menos parcialmente, las condiciones originales. Otros lamentaron la pérdida de acceso a un laboratorio natural irrepetible, un lugar donde se podían estudiar procesos geológicos y biológicos que no existen en ningún otro punto del planeta. Este dilema, minería contra preservación, acceso contra protección, conocimiento inmediato contra conservación a largo plazo, no tiene solución simple. La mina de NAICA generó empleo, riqueza y desarrollo económico para una región del norte de México que históricamente ha dependido de la extracción mineral, pero también alteró de manera irreversible un sistema geológico que había permanecido intacto durante centenares de miles de años. Los cristales que tardaron 500.000 de años en formarse comenzaron a deteriorarse en cuestión de meses una vez expuestos al aire. Las bacterias que sobrevivieron 50.000 años dentro de sus cápsulas minerales fueron extraídas por instrumentos humanos apenas 1,5 décadas después de que alguien decidiera bombear el agua. No es una historia de villanos y héroes, es una historia de consecuencias. Cada decisión tomada en NAICA, perforar, bombear, explorar, investigar, dejar de bombear, tuvo implicaciones que se extienden mucho más allá del balance contable de una empresa minera. Y el debate sobre cómo manejar sitios de este tipo, demasiado valiosos para ignorarlos, demasiado frágiles para explotarlos, sigue abierto. Resulta significativo, además, considerar el contexto cultural en el que se inserta este hallazgo. La mina de NAICA se encuentra en la Sierra Madre Occidental, territorio ancestral del pueblo rarámuri, también conocido como tarahumara. Los rarámuri, una de las culturas indígenas más resilientes de México, han habitado las barrancas y las cumbres de la sierra durante siglos,
desarrollando una cosmovisión profundamente vinculada con el mundo natural. En su concepción del universo, la Tierra no es un recurso inerte, es un organismo vivo, sostenido por fuerzas espirituales que requieren respeto y reciprocidad. Los rarámuris se conciben a sí mismos como columnas del cielo y de la tierra, pilares vivientes cuya responsabilidad es mantener el equilibrio entre el mundo de arriba y el mundo de abajo. Sus manantiales de montaña son entendidos como umbrales al inframundo subterráneo, portales donde lo visible y lo invisible se comunican. El agua que brota de la tierra proviene, según su cosmología, de Onoruame, el Padre Creador, y su uso requiere ceremonias, danzas rituales y ofrendas. La tierra misma es concebida como circular, sostenida por columnas en sus extremos, y el mundo subterráneo no es un espacio vacío o muerto, sino un dominio habitado por fuerzas que influyen directamente en la vida de la superficie. Es imposible saber si los antiguos rarámuri conocieron las cavidades cristalinas de Naika o si alguna vez descendieron a las profundidades donde el calor impide la vida humana sin protección tecnológica. Pero su cosmovisión, transmitida oralmente durante generaciones, contiene una intuición que la ciencia moderna tardó siglos en alcanzar, que el subsuelo no es un espacio muerto, sino un territorio donde fuerzas invisibles operan a escalas temporales que desafían la comprensión humana. 500.000 años de crecimiento cristalino. 50.000 años de vida latente dentro de un mineral. ¿No es eso exactamente lo que significa un mundo subterráneo habitado por fuerzas que trascienden la experiencia cotidiana? Cuando se compara la cueva de los cristales de Naika con otras formaciones cristalinas conocidas en el mundo, la diferencia es abismal. La cueva de las espadas, en el mismo complejo minero, contiene cristales de apenas 1 metro. Las geodas gigantes encontradas en España, como la geoda de Pulpí, en Almería, albergan cristales de yeso que alcanzan los 2 metros de longitud, extraordinarios por derecho propio, pero enanos comparados con los titanes de Naika. En Madagascar, Brasil y otras regiones con actividad geológica intensa, se han documentado cristales de cuarzo y otras variedades minerales de tamaños notables, pero ninguno se aproxima siquiera a la mitad de las dimensiones registradas en la cueva mexicana. Naika no es simplemente la cueva con los cristales más grandes del mundo. Es la cueva con los cristales más grandes del mundo por un margen tan amplio que parece pertenecer a una categoría diferente. Y quizá lo más extraordinario de todo sea que este lugar existió durante 500.000 de años sin que nadie supiera de su existencia. 300 metros bajo un desierto donde la temperatura de la superficie puede superar los 40 grados en verano, donde las lluvias son escasas y la vegetación es rala, donde los pueblos mineros viven y mueren al ritmo de los precios internacionales del plomo y la plata. Sobre la cueva pasaron generaciones de seres humanos, rarámuri, colonizadores españoles, mineros del siglo XIX, ingenieros del siglo XX, sin sospechar que bajo sus pies crecía algo que desafiaba toda proporción conocida, algo que, además, contenía vida. El caso de Naika plantea preguntas que no se resuelven con datos ni con publicaciones científicas. ¿Qué obligaciones tenemos ante un fenómeno natural que tardó 500.000 años en formarse? ¿Quién decide si una cueva debe ser estudiada, preservada, explotada o simplemente dejada en paz? ¿Tienen los cristales, que no son seres vivos pero tampoco son objetos ordinarios, algún tipo de derecho a existir sin interferencia? ¿Y qué decir de los microorganismos que sobrevivieron dentro de ellos durante milenios? ¿Son patrimonio de la humanidad, propiedad de una empresa minera, sujetos de investigación o habitantes legítimos de un territorio que nunca fue nuestro? No hay respuestas definitivas. Lo que hay es un lugar bajo el desierto de Chihuahua donde la naturaleza demostró, una vez más, que sus capacidades exceden con mucho nuestra imaginación. Los cristales de Naika no fueron diseñados, no fueron esculpidos, no fueron planificados. Surgieron de la interacción paciente entre agua, calor, minerales y tiempo. Mucho tiempo. Más tiempo del que cualquier civilización humana ha durado, o probablemente durará. Y dentro de esos cristales, como si la naturaleza quisiera subrayar su propio argumento, estaba la vida. No la vida como la imaginamos, compleja, visible, ruidosa, sino la vida en su forma más elemental y más tenaz,
microorganismos capaces de esperar 50.000 años en la oscuridad para despertar cuando alguien, finalmente, les ofreciera las condiciones adecuadas. Supuestamente, según algunos investigadores que participaron en el proyecto NAICA, existen cavidades adicionales en el sistema que nunca fueron exploradas porque hacerlo habría requerido la remoción de cristales, un precio demasiado alto para satisfacer la curiosidad. Esas cámaras selladas, si existen, permanecen ahora bajo el agua, protegidas por la misma inundación que puso fin a la exploración humana. Quizá contengan cristales aún más grandes, quizá alberguen formas de vida aún más antiguas, quizá no contengan nada que no hayamos visto ya. Pero el simple hecho de que existan posibilidades desconocidas bajo la superficie de un territorio que creíamos cartografiado es, en sí mismo, un recordatorio de lo poco que sabemos sobre el planeta que habitamos. La cueva de los cristales de NAICA fue accesible durante apenas 15 años, del 2000 al 2015, un parpadeo en la escala temporal de los cristales que contiene. En ese breve intervalo, científicos de múltiples disciplinas lograron documentar, medir, fotografiar y analizar una fracción de lo que la cueva ofrecía. Geólogos como García Ruiz desentrañaron el mecanismo de crecimiento cristalino. Astrobiólogos como Boston encontraron vida donde nadie la esperaba. Fotógrafos y documentalistas capturaron imágenes que dieron la vuelta al mundo, mostrando a millones de personas un paisaje que parecía generado por computadora, pero que era absolutamente real. Y luego, con la misma indiferencia con la que había esperado 500.000 de años, la cueva se llenó de agua y se cerró. Hay quienes interpretan esa clausura como una tragedia, la pérdida de acceso a un tesoro científico incalculable. Hay quienes la interpretan como un acto de justicia geológica, la naturaleza recuperando lo que la industria le había arrebatado temporalmente. Y hay quienes, quizá los más sabios, la interpretan simplemente como un recordatorio. Un recordatorio de que hay fuerzas en este planeta que operan en escalas temporales que nos resultan incomprensibles, que no necesitan nuestra aprobación para existir y que seguirán operando mucho después de que la última mina se cierre, la última bomba se apague y el último ser humano abandone el desierto de Chihuahua. Bajo la superficie de México, en este mismo instante, los cristales de NAICA siguen ahí, sumergidos, silenciosos, creciendo quizá una fracción de molécula por año. Y dentro de ellos, según los descubrimientos de Penélope Boston, es posible que otros microorganismos continúen su espera milenaria, ajenos por completo a la existencia de un mundo que alguna vez los descubrió, se asombró y luego los devolvió a la oscuridad. Cuéntame en los comentarios qué opinas de este hallazgo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo Misterio Ancestral de México.